Ana. No te digo que voy a ir a las 9. No, pero el Osby y el César. No, güey, ya, cállate. Perdón, jóvenes, una disculpa por mi salida. Se fue el internet aquí en el TEC. No sé qué le ha pasado, pero se salió. Ok, tenemos entonces este circuito, va a ser lo más rápido. Resistencias. Entonces era R1. R2. B1. Y B2. Enlace, entonces hemos dicho que el voltaje B1 era igual a R1 por la corriente que estaba por ahí. B2 era igual a R2 por la corriente que pasó por ahí. Con R1. Vamos a ponerle nada más. Ya nos quedó entonces la ecuación, que era menos el voltaje más B1 V1 más V2 V2. igual con 0. Hacemos la sustitución, entonces sería menos voltaje más R1 por I más R2 por I igual con 0. El saco factor común de corriente, me quedaría que menos el voltaje más la corriente que multiplicaría a la suma de R1 más R2. Ok, simplemente saqué factor común. Los dos multiplicaban a R y obtuve esa ecuación. Si quiero obtener el voltaje, perdón, si quiero obtener sí, voltaje, entonces el voltaje para acá, voltaje sería igual a la corriente por la suma algebraica de las resistencias R1 más R2. De esta manera yo puedo tomar que estas dos resistencias, la puedo tomar como una resistencia equivalente, que la voy a llamar REQ. Esta equivalencia sería igual a la suma de R1 más R2. Con eso en cuenta, pues puedo sustituir directamente que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia equivalente. Ahora, ¿qué notamos? Si las resistencias están en serie, por ejemplo, aquí tuviera otra resistencia que sea R3, R4, R5, pues puedo sumarlas directamente para tener una resistencia equivalente. Entonces, toda resistencia que estén conectadas en serie y compartan solamente un nodo con una sola resistencia o otro elemento, se pueden sumar de forma algebraica. ¿Ok? Sí. Entonces, en serie, las resistencias se van a sumar directamente. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero obtener el voltaje en B1? Pues tengo que la resistencia, que el voltaje va a ser la resistencia 1 por la corriente. ¿Cuánto vale la corriente? ¿Cómo obtengo la corriente? Pues de esta ecuación. ¿Qué me quedaría si yo despejo corriente de aquí? ¿Dónde nuestro roaming? Sí. ¿Cuánto quedaría? Y despejo. Corriente. Sería Sería sobre RQ. ¿Corriente cuánto sería? ¿Corriente igual a cuánto? V, el voltaje, sobre resistencia. RQ, resistencias equivalentes. Ok, si tomamos en cuenta que resistencia equivalente es igual a R1 más R2, la ecuación me quedaría que es el voltaje sobre R1 más R2. Si hago la sustitución directa de esta ecuación, me quedaría que el voltaje 1 va a ser igual a la resistencia R1
sobre la suma de las dos. R1 más R2 multiplicado por el voltaje que tenga la fuente. Si quiero obtener V2, que sería igual a R2 por corriente, ¿qué me quedaría? ¿Cómo quedaría la ecuación? R2 por V sobre N más R2. R2 por voltaje sobre R1 más R2. Y esos dos jóvenes se les conoce como divisores de tensión. Si ustedes quieren obtener el voltaje que hay entre estos dos puntos, pues aplican esta ecuación. Si quieren obtener el voltaje que hay entre este punto y este punto, aplican esta ecuación. Si tuviéramos más resistencia, pues simplemente es la resistencia que quieren obtener sobre la suma de todas las resistencias por el valor de la fuente. Y esos son los divisores de tensión. ¿Dudas de cómo se obtuvo? No. Esta técnica es muy utilizada para poder obtener valores de voltaje muy concretos. Por ejemplo, tengo un valor de 12 y quiero obtener en este punto un valor de 6, pues puedo utilizar esta técnica para obtener ese valor. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas, jóvenes? No. Muy bien. ¿Puedo borrar? Muy bien. Entonces tenemos cuando tenemos resistencias en serie. ¿Qué pasa si yo ahora yo tengo ese tipo de circuito? Tengo ese circuito. Si lo veo bien, ¿cuántos nodos puedo tener ahí? Dos. ¿Dos? Ah, no. Más bien, sí, tendría dos. Uno que sería este, y el otro que uniría estos dos. Esos tres elementos. Mejor enfocaremos un poquito en esto, nada más. Sí, serían dos, aquí vamos a ponerle que es el nodo A y el nodo B. Como sabemos, el voltaje en elementos de paralelo es el mismo. Por lo tanto, el voltaje que tenga en B1, que sería corriente resistencia 1 por la corriente I1, y el voltaje 2, que sería la resistencia 2 por corriente I2, van a ser exactamente lo mismo. Porque tengo que B1 es igual a B2. Si yo saco despeje de esto, teniendo en cuenta que es mi voltaje,
pues la corriente I1 va a ser igual a voltaje sobre la resistencia I1 y I2 va a ser igual a un voltaje que es el mismo sobre la resistencia 2. Si saco ley de corriente sobre este nodo A, pues tengo que el nodo I1 que entra menos un corriente, perdón, I1 es el que sale, e I2 es el que sale. Yo lo despejo para que quede en términos de I, y quedaría igual a I1 más I2. Por lo tanto, la corriente que entra será igual, si hago sustitución de sus valores, a el voltaje sobre R1 más voltaje sobre la resistencia 2. Y saco factor común de voltaje, me quedaría que la corriente va a ser igual al voltaje que va a sumar a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Y esto lo puedo tomar como esta división o esa suma de fracciones de resistencias como una resistencia equivalente. 1 sobre la resistencia equivalente será igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Entonces quedaría igual que la corriente va a ser igual a voltaje sobre esa resistencia equivalente. ¿Ok? Ahora, esta resistencia equivalente, si tuviera más elementos, se sumarían de esa manera, de forma fraccionaria. ¿Cuál es la diferencia? En serie, pues vimos que los elementos se van a sumar de forma directa. En paralelo no. Se tienen que hacer de esta forma. Ahora, si tengo ya esa ecuación de 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más R2, pues de esa ecuación puedo multiplicar R1 por este, R1 aquí, y multiplicar los dos. Que quede de esta manera. R1 más R2 sobre la multiplicación de los dos. R1 más R2. Pero eso es una fracción. Si quiero obtener la resistencia equivalente en paralelo, paso este para arriba y este para acá, este para acá. Al final, la resistencia equivalente me quedaría igual a R1, perdón, aquí sería multiplicación. R1 por R2 sobre la suma de R1 más R2. Lo que sería la multiplicación de los dos sobre la suma de los dos. Ahora, esto que acabamos de hacer, para obtener una resistencia equivalente en paralelo, solo va a aplicar cuando tengamos dos resistencias. Si yo quiero obtener la resistencia paralelo, si tengo 3 o más, tengo que aplicar sí o sí esta fórmula. Será igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 hasta tener 1 sobre Rn, que n será el número de resistencias que tengo. De esta manera vamos a obtener reducciones para las resistencias tanto en serie como en paralelo. Dos cuestiones a considerar. Recuerden, si tenemos resistencias en serie, la corriente es la misma. Si tenemos resistencias en paralelo, el voltaje es el mismo. Recuerden, resistencias en serie solamente se suman y resistencias en paralelo tienen que sacar la inversa de cada uno. ¿Dudas, jóvenes?
No. ¿Puedo borrar? Ok, vamos a hacer una reducción de una serie de resistencias. Tenemos este circuito con 7 resistencias. Y nos piden encontrar una resistencia equivalente. Ya sabiendo cómo se suman las resistencias tanto en serie como paralelo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué se les ocurre que hay que hacer primero? Lo primero que podemos hacer es checar si hay resistencias en serie o en paralelo que podemos hacer fácilmente. Por ejemplo, aquí tenemos esta resistencia que está en serie, la de 1 y la de 5. ¿Cómo se suman resistencias en serie? ¿Cómo se suman las resistencias en serie o cómo tenemos una resistencia equivalente en serie? ¿Cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto saldría de esa resistencia en serie? 6. Sacando sería 6 y la suma algebraica. Aquí voy a poner resistencia. Nos quedaría 6. Ahora, checando otra vez el circuito, vemos que estos elementos de aquí están en paralelo. Si hago el paralelo de esos dos, ¿cuánto nos va a dar? Recuerden que es la multiplicación de los dos sobre la suma de los dos. ¿Cuánto daría? Que sería 6 por 3 sobre la suma de los dos, que es 6 más 3 sería 9. Serían ¿Cuánto 2. da? Nos daría 2. Por aquí circuito. Entonces quedaría la resistencia de 4 aquí, la resistencia de 2, la resistencia de 2. Entonces esto. Aquí tenemos una resistencia de 2, de 2, de 6, de 4 y de 8. Viendo así, ¿qué otra cosa podemos hacer? Hay una resistencia que podemos hacer en serie o en paralelo, que pueden ver aquí. Quedan 2. Esas dos resistencias, si lo vemos bien, están en serie. Sí. ¿Cuánto nos daría la suma de esas dos?
¿Cuánto sería la suma de esas dos? 4. No sería 4, entonces tendremos esta resistencia equivalente. Entonces el sería 4, sería 6, este tendría el valor de 4 y este el valor de 8. ¿Qué otra cosa podemos hacer ahora? Hay resistencias en paralelo, en serie. Paralelo. ¿Qué serían las de 4 y las de 6? Entonces recuerden que es la multiplicación de los dos sobre la suma de los dos. De 4 por 6 sobre 4 más 6. ¿Qué sería 10? ¿Cuánto les da? 2.4. ¿Cuánto? 2.4. 2.4. Entonces aquí que es 4. 2.4 ohms. Aquí serían 8. Entonces, ¿qué faltaría por hacer? Pues vemos que las tres están en serie, ¿no? Simplemente hacemos la suma. Sí. ¿Cuánto les daría de la suma de estas tres resistencias que están en serie? 14.4. Exacto. La resistencia equivalente de todo este circuito nos daría 14.4 ohms. Entonces, ya teniendo esas dos técnicas para deducción, tanto en serie como paralelo, podemos hacer un circuito de 7 resistencias. Simplemente reducirla a esa pequeña de 14.4. ¿Duda? No. ¿Los demás? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Nada? ¿Puedo borrar? Sí. Ok. Ya para irnos vamos a hacer un último circuito. Tenemos el circuito, tenemos 3 resistencias, todos están en paralelo. Una está en serie con la fuente, este va de 6. De modo que aquí tengo una corriente I0. Tengo 12 volts y aquí una corriente que va a entrar. Me piden encontrar una resistencia equivalente de ese circuito y el voltaje que voy a tener en el punto, entre el punto A y punto B. Y la corriente que tengo en mi ser. ¿Qué es lo que puedo hacer primero? Observo. Sé que en resistencias en paralelo van a tener el mismo voltaje. Por lo tanto, puedo sacar una resistencia equivalente de este paralelo para poder obtener un voltaje. Si hago esto, ¿cómo me queda esa resistencia paralela? ¿De qué valor? ¿De cuánto da la resistencia equivalente? ¿De estas dos? 2. 2 ohms.
Si quisiera sacar la resistencia equivalente de todo el circuito, ¿cuánto sería? Es la suma, 4 más 2 son 6, ¿no? Serían 6. Son 6. Ahora, en ese circuito, sé que este voltaje que está aquí, que equivale a esas dos resistencias, es el mismo tanto para esta como para esta. Como ese circuito ya está reducido, puedo tomar un lazo solamente y una sola corriente para esos dos. Si tomo esto como un lazo y quiero hacer el valor quiero sacar la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿cómo me quedaría mi ecuación? Aquí es positivo, aquí abajo es negativo. Unos 12. ¿Y qué será más fácil? ¿Cuánto dijeron que es la resistencia equivalente de estos dos? 6. 6. Pon aquí el circuito. Y más, vamos a hacer 2. Entonces aquí valía 6. Si quiero obtener la corriente que pasa por ese circuito, ¿qué debo de aplicar? Pues la ley de Ohm. ¿Cómo obtengo la corriente de ese circuito? ¿Cómo se saca? ¿Por X igual a qué? Voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia. Sustituyo valores. Me quedaría que son 12 sobre 6. 6. ¿Cuánto sería? 2. 2. 2 amperes. Esa corriente es esta que va entrando por acá. No es la misma que esta. Ojo. Esa es diferente. Ahorita vamos a llegar a eso. Entonces ya que tengo la corriente que pasa por aquí. Esa corriente que acabo de sacar es la misma para esta resistencia como para esta resistencia. Si quiero obtener el voltaje en V0, ¿cómo lo obtengo? Resistencia por intensidad. ¿Cuánto vale el voltaje utilizando la ley de Ohm? ¿Voltaje es igual a qué? Resistencia por intensidad. Intensidad de corriente. Sustituyo valores. Tengo resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? 2. 2. La corriente 2. vale 2. Entonces, ¿cuánto tendría el voltaje que hay en ese punto? 4. Nos daría 4 voltios. A este punto sacamos la corriente que pasó por aquí, en este circuito, y el voltaje que hay en esta resistencia. Recuerden que eso sería un divisor de tensión. La otra forma de sacar este voltaje hubiera sido el voltaje en esa resistencia 2 sería igual a la resistencia sobre la suma de las dos, quedaría 6, o el voltaje que vale 2. 2 entre 6. Es un tercio, ¿no? Un tercio. Quedaría 12 entre 3, ¿cuánto les da? 4. 4 volts, que es exactamente lo mismo. Uno lo hicimos como divisor de tensión y otro directamente conociendo la corriente. Ahora, este voltaje que hay aquí es el mismo tanto para este como para este. Porque están en paralelo, aunque eso sea su equivalente. Si quiero obtener la corriente que hay en esa resistencia, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo me quedaría la ecuación? Ya con valores sustituidos. Ya, 2 entre 3. ¿Cuánto quedaría? 12. No, porque no son 12. Recuerden, esa resistencia de 2 es el paralelo de estas dos. Esta resistencia tiene un valor de 4 volts. Por lo tanto, el voltaje que hay aquí y hay aquí es el mismo que son 4. Por lo tanto, el voltaje que hay aquí no son 12, Son 4. son 4.
sobre el valor de resistencia que son 3. ¿Cuánto les da de resultado? 4 entre 3 para I0. 1.3. 1.33. De esta manera acabamos de ver la utilidad para las resistencias en serie paralelo. Conociendo que las resistencias en serie tienen la misma corriente y las resistencias en voltaje, perdón, las resistencias en paralelo tienen el mismo voltaje y las resistencias en serie tienen la misma corriente, puedo deducir el voltaje corrientes para cada una de estas resistencias. De esta manera aquí podemos ver que la resistencia, la corriente para I0 es eso. Si quiero sacar la corriente para esa resistencia 6, y llamaré aquí corriente 1, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo obtengo esa corriente de esa resistencia de 6 ohms? Tomaría los 4. 4, porque es el voltaje mismo que hay en esos dos, sobre el valor de 6. 6. ¿Cuánto les da? 0.66. 0.66. Y esa es la corriente que cae aquí. Ahora, si regresamos a la ley de corrientes de Kirchhoff, esta corriente que está aquí es la misma que entró por acá. ¿Cuánto vale esta corriente? Si lo sacamos. Esta corriente de aquí es la misma que pasó por acá, si se dan cuenta. ¿Cuánto equivale a esta corriente? 2 amperes. 2. ¿Cuánto les da de la suma de 1.33 más 0.66? 1.99.